escuchando y siguiendo por la internet de los distintos países. El día de hoy vamos un poco a conversar de distintos del OJS. Estos son los distintos puntos que vamos a dar un poco qué es el OJS, cómo ha sido desarrollado, cómo es que funciona concretamente, cuáles son sus características principales, por qué debemos usar OJS, un tema importante también en cuanto al soporte y quiénes actualmente están usando ese. Bueno, el OJT, como ustedes saben, el Open Journal Systems es una herramienta que tiene dos ópticas o dos formas de ser aprendida. Primero, como una plataforma de publicación y gestión de revistas científicas, valga la redundancia en formato único, ¿no? Eh, lo cual va a permitir que estas publicaciones, digamos, todo el tiempo disponible, dado que van a estar accesibles en forma online. Y el otro enfoque es que, como tal, ya un enfoque más técnico, el Open Journal System o OJS, de código abierto, es un software libre que está disponible bajo licencia general. Entonces, hacemos esta aclaración porque siempre vamos a estar hablando tanto de la plataforma como del software. En todo caso, haré la indicación en que estoy hablando a nivel técnico. ¿Ok? El OJS como tal y como herramienta, lo que nos va a permitir de manera concreta es gestionar todo el proceso editorial de una revista científica. Vale decir que nos va a permitir tener control sobre todo aquello que los editores científicos conocemos, que es la gestión misma del editorial. Entonces nos va a permitir administrar de distintos roles cada uno de los movimientos y pasos por cada uno de los artículos que van a conformar la revista futura a necesitar. Y la interacción estamos obviamente tanto con los distintos actores, sean los mismos, los editores de sección, dentro del mismo equipo editorial estamos hablando del proceso de arbitraje de otras personas involucradas dentro de este proceso. Ahora bien, el OJS, hablemos ahora sí a manera técnica como software, fue desarrollado en Canadá por el Public Knowledge Project, asociación, un consorcio concretamente, que está precisamente en la investigación en nuevas tecnologías para la investigación académica. El PKP, como se le comente, está compuesto por distintas organizaciones, entre ellas la Facultad de Educación de la Universidad de British Columbia, la Biblioteca de la Simon Fraser University, Educación de la University y el Centro Canadiense de Estudios Editorial de la misma universidad, Simon Fraser. La herramienta se libera desde el año 2002. Y para el caso de nosotros de la región, es precisamente en ese año en que ya hay un primer contacto con el caso particular de los editores científicos en América Latina. Sucede que una de las principales instituciones en verse interesadas en la aplicación de esta nueva herramienta en aquel año, cuando es presentado en un evento, es una institución en Brasil, por ejemplo, que es el IBIC, el Instituto de Investigación en Ciencia y Tecnología, que es la que se encarga de evaluar y adoptar en breve tiempo esta herramienta. De ahí que el OJS llega en poco tiempo, en menos de año y medio, a ser implementado rápidamente en este país y con lo cual va a generar que en otros países de la región, reitero, América Latina, funda con mucha rapidez. Regresando nuevamente a la parte funcional de la plataforma. El OJS funciona sobre el concepto de lo que llaman páginas web dinámicas.
Vale decir, estamos hablando de páginas basadas en sistemas de datos. Ahora, cada vez que una persona va a conectarse, va a hacer clic en aquel enlace de revista que funciona sobre OJS, lo que está es accesar a un sistema que automáticamente funciona la base de datos detrás de esa pantalla que obviamente no vemos, va a poner de manera automática la revista como. Hacemos esa aclaración porque personas piensan que esa es en OJS cada edición de la revista está guardada de manera independiente, como quien guarda archivos de documento en carpeta. Y esto no es así. Simplemente relaciona, pero si digamos de manera concreta, yo quisiera llevarme todo el código de una edición, es distribuido en verdad en distintos puntos y no está contenido en una sola. Por ende, nosotros hablamos que la revista como tal no existe. Ahora, en cuanto a lo técnico, también un aspecto importante es que el ojo como tal se instala y administra de manera local. O sea, ustedes lo pueden tener un servidor en su institución y claro, o una institución externa y simple y llanamente basta que remotamente se conecten al servidor para que puedan operar. No requiere software propietario como mencionábamos al inicio y la interfaz permite que podamos nosotros configurar la herramienta de acuerdo a las necesidades que tengamos y también adecuarla y personalizarla a la línea de imagen que tiene obviamente la institución y valga el caso la publicación como tal. Todo lo que corresponde a la gestión de los artículos y los contenidos van a ser gestionados en línea desde el OJS. Un detalle importante por ello es que la interfaz del OJS nos permite configurar el sistema para varios idiomas. Esto es lo que se llama la opción multilingüe. De ahí que todos ustedes, quizás los que ya han tenido alguna con el OJS, vean que es fácil o posible que los diálogo puedan habilitar para mucho más de un idioma. Ahora, el OJS internamente nos permite la indexación de todo el contenido. Y es propósito que el OJS, además del texto completo, ¿no? Gestiona los metadatos, referencias concretas, los contenidos, valga el detalle, los artículos que estamos registrando. Ahora, esto nos va a permitir también generar una suerte de interactividad entre los distintos actores, el autor, el editor, los evaluadores, inclusive también con los lectores de la publicación. Existe un módulo dentro del OJS, por ejemplo, que nos va a permitir trabajar con distintas opciones de acceso abierto. Ahora también una ventaja muy interesante es que el OJS maneja lo que se llama notificaciones por correo electrónico. Para los que somos editores conocemos muy bien que el tema de la comunicación, la interacción mediante correo electrónico con los autores, con los editores de sección, con los evaluadores, con los mismos correctores de estilos, diagramadores y demás, se hace netamente por correo electrónico. Ese elemento está ya inserto dentro de la plataforma, dentro del sistema y nos va a permitir trabajar rápidamente sin necesidad de trabajar de manera paralela con nuestras cuentas de correo electrónico. Y además, el OJS está diseñado de tal manera que nos va a permitir implementar filtros o plugins para mejorar algunos aspectos del funcionamiento mismo de la herramienta o de la plataforma. Aquí, por ejemplo, ustedes tienen una imagen donde ven un poco cómo, basado en el concepto de metadatos, a propósito de las plantillas en XML, es posible importar ediciones íntegras, por ejemplo, los contenidos íntegros, ¿no? De diferentes fuentes. Vale decir que si ustedes están trabajando con una plataforma actualmente que no es OJS, pero que de alguna manera me permite recuperar los metadatos
desde esa plataforma. Entonces es susceptible de crear una plantilla XML que me permita llevar, vale decir, importar aquellos datos, aquellos contenidos de ese sistema con el cual ustedes están trabajando al OJS. Y también esto de alguna manera va a permitir que también el OJS pueda importar o exportar contenidos hacia otras plataformas similares, siempre bajo el concepto de el uso de plantillas XML y obviamente de metadatos, ¿no? Por ejemplo, acá en esta otra imagen ustedes ven cómo el OJS nos da esa idea de poder interactuar inclusive con otros sistemas, con otros recursos, por ejemplo, con Google Scholar, con PubMed, con otras herramientas como Crossref, con Erudited Article, por ejemplo, ¿no? Y si se percatan, siempre está haciendo mención a que se apoya en ese sistema, en ese protocolo del XML para trabajar con estos metadatos. Ahora, esta capacidad de interactuar va a permitir también que el OJS pueda enlazarse con otros directorios, ¿no? Para el caso de muchos de ustedes que trabajan, por ejemplo, dentro del concepto de cielo, en otros sistemas o servicios como Redalit, el mismo Google Scholar que veníamos mencionando, inclusive Scopus, ¿no? Ese engranaje que tratamos de ilustrar acá se puede dar gracias, reitero, al uso de metadatos y a propósito del protocolo PMH-OAI, por ejemplo. Un detalle importante, y es bueno recalcarlo para los amigos que trabajan con Cielo, es que el flujo de OJS, o vale decir, OJS se puede articular al flujo de la metodología Cielo. Vale decir que ustedes pueden trabajar con su publicación estando en OJS y esta articularla a la metodología Cielo para que de esa manera tengan ustedes un sistema de publicación integrado. Es importante, por ejemplo, recordar, ya que hemos mencionado el estándar de Open Archive Initiative, el OAI, ¿no? Que el OJS como tal va a permitir abrir aquellos metadatos que están contenidos de cada uno de los artículos que tenemos en nuestra publicación hacia los harvesters, hacia los recolectores, mediante el protocolo OAI-PMH, de tal manera que estos van a poder ser llevados e indexados y van a poder ser accesibles por otros servicios también. Entonces, además de eso, por ejemplo, también el OJS y muchas de las herramientas desarrolladas por el PKP cuentan también con esa opción de incorporar esas funcionalidades como el logs, ¿no? Que nos va a permitir generar copias diferentes de la publicación en otros sistemas, de tal manera que también tengamos la seguridad de la permanencia de la plataforma para adelante, pensando en posibles daños que pudiera tener por un motivo X en la plataforma, se puede conservar copias o reproducir copias de la publicación en otros sistemas. Recientemente, por ejemplo, también, y gracias al apoyo de una universidad alemana, se desarrolló un plugin nuevo, por ejemplo, que es Lucene, que nos permite, por ejemplo, desarrollar ya un proceso de indexación mucho más fino y también implementar una búsqueda avanzada en OJS, lo cual está terminando de redondear bastante las funcionalidades básicas que requiere la plataforma como tal. El flujo de trabajo de JS en verdad replica el flujo de trabajo común que tiene el proceso de gestión editorial de una revista científica, como ustedes ven, cola de envío, revisión de envío, edición de envío, programación de ejemplares y la generación de tabla de contenidos. Por ejemplo, les voy a mostrar un poco en función a esos puntos que les mencioné, cómo es que es el flujo de trabajo JS. Si lo pueden visualizar, en todo caso, les voy comentando cada punto. Desde la salida del envío del artículo por parte del autor hacia el editor o editor de sección, donde se va a generar la cola de envíos y que al mismo tiempo va a permitir también de alguna manera coordinar o configurar los parámetros para llevar aquel envío, por ejemplo, al par evaluador y de ahí a posteriori a los otros roles que van a requerir el artículo pasar para dentro de la gestión de la revista.
Y acá vemos, por ejemplo, cómo se va implementando ese flujo, ya por ejemplo, para el caso de la revisión misma del envío. En esta otra línea, por ejemplo, vemos cómo ya aprobado, por ejemplo, aquel artículo enviado, ¿no? Puede pasar ya también a coordinarse con otros roles como el de corrector de estilo y diagramador. Y ya dentro, obviamente, de la coordinación misma de la nueva edición, ¿no? Se va a poder administrar los números y se va a poder gestionar ya la publicación, vale decir, agendar la publicación como tal, ya indicando qué números van en aquella edición. Y finalmente, hacia la publicación misma de la edición nueva de la revista con el artículo que inicialmente vimos que ingresó y obviamente el archivo de la revista dentro del sistema JS. Estos son los roles comunes que se tienen dentro de los JS que, como reitero, no hacen otra cosa más que replicar los roles comunes que tenemos dentro de nuestros equipos editoriales. ¿Por qué usar OJS concretamente? Bueno, uno de los puntos fuertes de los JS, del uso de los JS, es precisamente que nos permite reducir los costos de producción de las publicaciones. Abarata definitivamente los costos de producción. Ahora, el otro punto importante es que al hacer uso de Internet nos está dando la facilidad de garantizar el acceso universal a nuestra publicación de parte de cualquier persona que quiera acceder a ella. Y otro detalle importante es que amplía las capacidades locales de comunicación científica, dado que al implementar estas herramientas de comunicación interna, hablaba al inicio, y articular el sistema de correo, por ejemplo, va a permitir un poco agilizar ese flujo. Además de que va a mejorar bastante la visibilidad de las publicaciones al permitir que tengamos aquella potencia de las herramientas de los harvesters, por ejemplo, o la indexación automática, por ejemplo, de nuestros contenidos en distintos sistemas. Otro punto importante es que también va a ampliar la distribución y el alcance de hacia dónde estamos queriendo llegar con nuestra revista. Si anteriormente teníamos limitaciones, por ejemplo, con la publicación impresa, que sencillamente ameritaba un costo para distribución, el OJS simplemente está yendo por delante de eso. Obviamente facilita la colaboración internacional porque va a permitir, por ejemplo, articular a nuestros sistemas a nuevos miembros, por ejemplo, en el caso de los comités científicos, los árbitros, ¿no? Nos va a permitir articular a más personas. Nos va a permitir también tener otro giro en cuanto a nuevas formas de cómo concebir la investigación científica como tal y sobre todo también va a reforzar mucho este punto importante para el caso de nosotros los editores, que es el ver cómo damos sostenibilidad en el tiempo y cómo damos subsistencia final a nuestras publicaciones. Un detalle importante que siempre se consulta para este tipo de herramientas, para aquellas personas que quizás aún tienen dudas, es cómo es el tema del soporte. Eh, ¿Hay un soporte en verdad para el OJS siendo una herramienta libre, una herramienta de software libre? Bueno, sí, actualmente, además del PKP que nos facilita toda la documentación detallada y minuciosa de la herramienta en un portal, que es el que estoy mostrando, que es el portal de la documentación del OJS, donde tiene toda la documentación respectiva respecto a los distintos roles. Ya existen en los distintos países de la región ya experiencias y registro de manera complementaria a nivel de soporte de cómo operar con el OJS. Es el caso, por ejemplo, mencionaba de Brasil, que por ejemplo en el caso de Libit implementó bajo el nombre de SER, como se denomina acá los JS, todo un sistema de soporte para poder acompañar el trabajo de los editores. Pero también adicionalmente el PKP facilita un sistema de foro que está disponible prácticamente tanto en inglés como en español y como le reiteraba para el caso del portugués acá en América Latina por intermedio del SER de Brasil. Eh,
Adicionalmente, y por el lado del PKP, por ejemplo, se implementó también hace un poco más de año y medio el PKP School, que no es otra cosa que un conjunto de herramientas en línea para dar lo que se denominaría para nosotros una suerte de formación continua en cuanto al uso del OJS y de las herramientas en la misma línea que el OJS. Dentro del PKP School, por ejemplo, ustedes van a poder encontrar inclusive todos los datos importantes que debe manejar, por ejemplo, el editor, el journal manager de la revista. Y obviamente también hay una sección dedicada solamente para los editores. ¿Y por qué tanta información respecto a esto del soporte? Lo que sucede es que el OJS como tal, y reitero, para los que estamos involucrados dentro de la labor editorial tiene muchas dimensiones que de alguna manera son importantes considerarlas porque es un trabajo bastante dinámico. Entonces, esto va a meritar también que la herramienta pueda ser ajustada a esas necesidades y por eso es que también es que se ha buscado de alguna manera facilitar toda aquella información que nos va a permitir poder atender esas necesidades nuevas y esa multidimensionalidad que tenemos dentro del trabajo editorial con este tipo de información complementaria. ¿Quiénes están usando OJS actualmente en el mundo? Bueno, en el mapa que les estoy mostrando ahora, en esta gráfica, vale decir, que es reciente, publicada precisamente por el PKP, ustedes van a poder apreciar que el OJS como tal se viene distribuyendo de manera exitosa en casi todas las regiones del mundo, ¿no? Y para el caso concreto de América Latina y el Caribe, prácticamente 30% y más de las instalaciones se tienen acá, con lo cual de alguna manera esta herramienta prácticamente es una de las más usadas en nuestra región y es precisamente nuestra región una de las regiones que tiene mayor uso a nivel mundial de esta herramienta. Ustedes van a poder acá también ver en este otro cuadro cuál ha sido la evolución a través de los años del uso de la herramienta. Ojo que cuando hace alusión al año 1990, hace alusión a los inicios en que fue de alguna manera testeada inicialmente la herramienta porque pasó por todo un proceso de evolución. Pero en verdad su punto de inicio se inicia en el año 2002, como habíamos mencionado, ¿no? Y que bueno, hasta el año 2003 estamos hablando de no menos de 7.000 instalaciones de OJS, vale decir 7.000 plataformas OJS que pueden estar albergando muchas publicaciones. ¿Quiénes están usando JS en la región, por ejemplo? Les voy a mostrar algunas pantallas como referencia de algunos de los países y de algunas instituciones, sobre todo, que vienen usando. La pantalla que están viendo ahorita, por ejemplo, es del portal de revistas de la USP, la Universidad de Sao Paulo, aquí en Brasil. Esta que están viendo ahora, por ejemplo, es del portal de revista científica de la Universidad Autónoma de México, la UNAM. Ahora están viendo, por ejemplo, el portal de la Universidad Nacional de Colombia. Nuestros amigos en Chile, por ejemplo, para el caso de la Universidad de Chile, este es su portal en OJS. En el caso de Argentina, estamos acá, por ejemplo, presentando el portal de revista de la Universidad Nacional de Córdoba. Para nuestros amigos de Perú, un modelo, por ejemplo, es el portal de revistas que tiene la Pontificia Universidad Católica del Perú. En el caso de Ecuador, otro modelo sería, por ejemplo, el portal de revistas de Flaxo Ecuador. En el caso de Venezuela, por ejemplo, que encontramos lo que ellos denominan repositorio institucional de revistas, que en verdad es su portal de revistas, para el caso Universidad Central de Venezuela.
Aquí, por ejemplo, mostramos el caso de la Universidad Autónoma de la Asunción, en el caso de los amigos de Paraguay. Para el caso de nuestros amigos de Costa Rica, en la Universidad de Costa Rica mismo, este es su portal de revistas. Y quería hacer una observación. No he mostrado concretamente portadas de revistas, sino he mostrado la portada de los portales de revistas. Y es importante también esto para hacer la siguiente distinción. La plataforma como tal nos permite tanto implementar un portal para presentar distinta cantidad de acuerdo a nuestras necesidades de revistas, como para presentar una sola revista. En la región, el desarrollo que tiene el OJS prácticamente en los últimos 5 años ha permitido que de revistas independientes que de alguna manera iban incorporando JS, y hablo de manera independiente, ¿no? Entre las distintas instituciones de educación superior, pasen finalmente a que el concepto de conglomerar todas las publicaciones en grandes portales, lo cual ha sido muy interesante porque nos ha permitido tener esta otra perspectiva de cómo el acceso abierto a la información científica en los países de nuestra región se va dando. Si bien es cierto, ahora tenemos mucho el desarrollo de los repositorios institucionales para lo que es dar ese libre acceso a toda aquella información que disponemos en nuestras organizaciones e instituciones, completa todo este marco el desarrollo de estos portales de publicaciones científicas, los cuales de alguna manera han evolucionado bastante y de alguna manera van creando también otros conceptos y otras circunstancias nuevas de lo que vendría a ser el trabajo de edición científica de publicaciones en nuestra región, que como ustedes saben de alguna manera ha ido evoluyendo rápidamente con el uso de las nuevas tecnologías. Ahora, por ejemplo, se plantea mucho el uso o hablemos en todo caso de la gestión de algunas unidades, como es el caso de las bibliotecas o los centros de documentación, como centros gestores o centros de apoyo complementario al trabajo editorial de las publicaciones científicas de nuestras instituciones. Un rol que anteriormente no se daba y que en el marco de estas nuevas tecnologías de herramientas como el OJS ya nos permite tener esas nuevas prácticas. Entonces, eh, entiendo que ustedes también están atravesando en todo este nuevo espacio en el cual estas nuevas herramientas nos están permitiendo un poco cambiar el concepto, hacer sobre todo mucha innovación en cuanto al trabajo que veníamos haciendo antes. Y bueno, me gustaría escuchar o saber de ustedes algunas de sus interrogantes o inquietudes a todo esto que hemos venido presentando. Les agradezco bastante la atención y bueno, estoy atento ahora a sus preguntas. Gracias, Julio. Y estamos bien con el tiempo, son las 8:30. Vamos a